Bienvenidos al cuarto día de nuestra novena de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María. El tema de hoy, el silencio de María. Como ya hemos dicho, en cada uno de los temas partiremos de una cita bíblica. El día de hoy partiremos de la cita del evangelista San Lucas en el capítulo 2, versículos del 1 al 21. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. Este fue el primer censo realizado siendo Quirino gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret a la ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea, llamada Belén, pues pertenecía a la casa y familia de David, a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando ellos ahí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había encontrado sitio en la posada. Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo: no teman, miren, les doy una buena noticia. Con gran alegría para todo el pueblo, hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Al ángel, en ese momento, se le juntó una gran cantidad de ángeles que alababan a Dios, diciendo: gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían: crucemos hacia Belén a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que habías dicho del niño, y todos los que los oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había anunciado. Al octavo día, al tiempo de circuncidarlo, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, vemos pues que María todo lo guardaba y lo meditaba en su corazón. María, la madre del silencio, empieza a darnos de alguna manera la forma de cómo debemos manejarnos también nosotros en nuestras vidas. María y José y el recién nacido acostado en el pesebre, visitados, y todos los que acudieron y escucharon a los pastores quedaban maravillados de lo que decían. María, por su parte, todos estos acontecimientos los volvía a meditar interiormente, es decir, los guardaba en lo profundo de su corazón. La Virgen observaba todo cuanto ocurría a su alrededor y lo seguía conservando en su corazón. María, la mujer de pocas palabras del Evangelio, pero guardaba y cumplía la palabra de su Hijo Jesús a la perfección. El diario espiritual de la llama de amor del Inmaculado Corazón de María nos dice
en la página 94 del 20 de agosto de 1962, dice nuestro Señor Jesucristo a esta alma elegida: que seas callada, mi hija Carmelita, y no te sorprendas que te diga esto tantas veces. ¿Sabes quién es el verdadero sabio? El que calla mucho. La verdadera sabiduría madura en el suelo del silencio. Solo en el silencio puede echar raíces. Por eso te instruyo. Yo soy tu maestro. Con 30 años de silencio me preparé a mi actividad de 3 años, porque yo soy tu maestro. Junto a mí, tú también alcanzarás la sabiduría. Habla solo cuando yo te doy para ello la señal. Y solo debes decir cómo lo has aprendido de mí, o cómo lo diría yo. En una palabra, imítame a mí. Verás que las pocas palabras producen abundantemente buen fruto en las almas. La Virgen María, el don del silencio. Los grandes santos y contemplativos de su época, decía San Juan Crisóstomo, que no sería necesario recurrir tanto a la palabra si nuestras obras diesen auténtico testimonio. Y con verdad, pues está claro que muchas veces los hechos son más elocuentes que los dichos. También María, nuestra madre, recurrió poco a la palabra, era callada ella. Realmente, cuántas palabras se ahorró, pero cuánto nos dejó dicho sin palabras, cuánto dejó escrito con su vida, cuánto testificó con sus obras. María, la Virgen del Silencio, nos enseña el valor de un silencio fecundo y humilde, lleno de obras y realizaciones. Nos alecciona magistralmente en el difícil arte de decir poco y hacer mucho. Sí, ¿cuántas veces cayó María para que hablasen sus obras y para que hablase Dios en ella, en los demás? Era el suyo un silencio hecho oración, pero sobre todo un silencio hecho acción. Un silencio lleno de vacío, pero no un silencio hueco, un silencio colmado de Dios, de su palabra, de sus maravillas. María guardaba todas esas cosas, meditándolas en su inmaculado corazón. Afirma el Evangelio que por el solo silencio puede comprenderse las palabras de Dios y sus cosas. No se trataba, por tanto, de una simple ausencia de palabras o de ruidos o distracciones. El silencio de María fue un silencio contemplativo de obra de Dios en su vida, en la de Jesús y en las de los demás. Un silencio de humildad, un silencio de diserción, un silencio de ocultamiento, un silencio fecundo, un silencio de buenos pensamientos, en un proyecto de ayuda a los necesitados, en los propósitos de entrega y sobre todo un silencio de donación. El silencio de la Virgen durante su vida fue como un gran mosaico de pequeños silencios. Vamos a detenernos un momento a contemplar desde la fe algunos de ellos. El silencio ante José. Imaginemos aquella escena en la que un buen día María regresaba de la región montañosa tras su visita a su pariente Isabel. Ya habían transcurrido más de 3 meses desde la anunciación a María. Ya se notaría que estaba encinta, y cuando vio a José, que salió al paso, al encuentro en el camino,
le dio una gran alegría, pero a la vez le dio un gran apuro. José notaría su estado, y de hecho lo notó. Ambos estaban prometidos en matrimonio, pero aún no vivían juntos. Y resulta que ella está esperando un hijo. Entonces María, el asombro de José, y no comenzó a explicarle de la aparición del ángel, ni del mensaje del cielo, ni de que el niño era de Dios. No, María prefirió callar. José estaba confundido y no era para menos. Sin embargo, miró a los ojos de María y los vio tan puros y tan limpios, tan inocentes, que creyó más a los ojos de María que a los suyos propios. José amaba a María y confiaba plenamente en ella, pero no alcanzaba a comprender lo que ocurría. La Virgen no estaba segura de la relación de José, por eso el conmovedor silencio suyo. Ella intuyó que Dios sería mejor quien dijera lo que ocurría a José. Por tanto, dejó la confianza plena en el Señor. ¿Entenderá mejor José a ella misma, como él sabe cuándo y él juzgue oportuno, cómo explicarle la situación? María guardaba silencio sin culpa alguna, callaba a una costa de su propia honra. De hecho, José, que era bueno y justo, decidió abandonarla en secreto. La Santísima Virgen no se excusa al no decir nada a José, pero a nosotros nos está diciendo mucho. Nos está diciendo que muchas de las ocasiones nos sobran las palabras o decimos demasiadas. Nos sobran mucho es que yo no tuve que ver, yo no tuve la culpa, es que yo no era el único, es que yo no tengo nada que ver. Ante nuestros fallos y deficiencias nos falta más silencio y resignación, y nos sobran las excusas. Y eso que la mayoría de las veces somos culpables en verdad. María era inocente y no es fácil callarse ante las calumnias, ante la injusticia, ante la incomprensión cuando uno es inocente. Ella, sin embargo, cayó todo eso ante la posibilidad de las situaciones. Qué admirable es el largo silencio de María en Nazaret. Ella poseía el secreto más grande de la historia, la llegada de Dios, el Mesías al mundo, y que ella había sido elegida para ser la madre, y sin embargo, ella callaba. Ni una palabra, ni la más mínima alusión o referencia a ese enorme secreto durante 30 años en Nazaret. 30 años de continua convivencia con vecinos, con vecinas del pueblo, sin decirles nada al respecto. 30 años con algo tan grande entre sus manos y sin embargo ni una sola palabra. Y vaya que se había tenido ocasiones de platicar esta situación en ese tiempo, al igual que hoy, ella y Jesús, quienes eran muy invitados en sus tiempos a las reuniones. Ella jamás quiso decir nada, se mantuvo callada, un silencio contemplativo. Qué ejemplo de diserción de nuestra Madre. Por ejemplo, para nosotros que nos sentimos más cuando sabemos algo que otros no saben, sobre todo si es algo que es acerca de nosotros mismos. Ejemplo para nosotros que apenas logramos callar unos minutos
30 años serían muchísimos. 30 años de silencio. Para nosotros, algo que acabamos de escuchar entre amigos o amigas en alguna reunión, para nosotros, que muchas de las veces nos piden, pero guarda el silencio. No te preocupes, decimos, soy una tumba. Claro, una tumba, pero cuarteada. Ella no fue así. La Virgen escogió el silencio. María, la Madre de Dios, quiso pasar desapercibida, sin decir nada, teniendo al Hijo de Dios en su casa durante 30 años. El silencio ante la muerte de José. También la muerte llegó un día a casa de María. Venía a llevarse a su esposo. José, el pobrecito, llevaba enfermo ya varios días. Empeoraba cada vez más. María empezó a temer lo peor. Y así fue. José, sereno, entraba en su último trance. La Virgen, junto a la cabecera de su lecho, en silencio oraba. Su dolor callado era sostenido por su rezo y sobre todo su confianza. Lo asombroso de este episodio es que estaba allí con ella el mismo Dios omnipotente que en un instante podía haber curado a José y haber acabado con aquella pesadilla. Pero María no lo quiso así. María no lo pidió. María no le dijo a Jesús en esa ocasión nada. Volvió a guardar silencio. Quiso pasar el trago amargo de la muerte de su esposo, pidiendo a Dios sin palabras que se cumpliese su voluntad. Eso fue templando su decidida alma de mujer para hacer y poder sufrir también en el silencio y en la oración. Algunos otros momentos terribles llegarían sin duda alguna. El silencio durante la vida pública de Jesús. Qué discreción de María durante 30 años. La fama de Jesús se extendió por doquier, se hablaba de él por todas partes. Sí, también en Nazaret, y a María le llegaban diariamente muchísimos hablares de Jesús y contarle de él a ella. Y ella en todo eso mantuvo silencio, mantuvo discreción. El mantenerse en silencio en las buenas y en las malas. Lo mantuvo cuando veía escuchar de Jesús, de sus milagros, de sus predicaciones irresistibles. No andaba diciendo a todo el mundo que ella era la madre de Jesús. Mantuvo también silencio cuando su hijo era tildado de loco, de endemoniado, de comelón y bebedor, de amigo de publicanos y de pecadores. Todo eso llegaría puntualmente también a Nazaret, como todos los chismes. Y la Virgen también callaba entonces. No salió a defenderlo, no salió gritando por las calles, ni organizó manifestación alguna con pancartas o protestas como lo hacemos hoy, o caminatas para poder contrarrestar tales calumnias. Eso lo hubiéramos hecho quizá nosotros. Ella volvió a preferir el silencio a una costa de su humillación. María, además de seguir por delante de la vida de su hijo desde lejos, en un segundo plano, apoyando con su oración y sacrificios la obra de su hijo, como tantas de nuestras madres y a las que solo Dios sabe cuánto les debemos. Sin duda, a la que más le debemos es a María. Ella sigue en silencio, un silencio pendiente de nosotros, como lo estuvo
de Cristo. El silencio después de Pentecostés, otro gran momento de la historia, el momento de la explosión, de la expansividad de la Iglesia de Cristo por el mundo, y María de nuevo guarda silencio. No la vemos en las plazas públicas predicando la buena nueva a grandes voces y en decenas de lenguas, no la sorprendemos haciendo milagros, ni en las cercanías de los templos, ni suscitando asombro en Jerusalén. Ella seguía callando y orando. Oraba mucho y oraba de una manera silenciosa, y de esta manera sostenía la iglesia naciente y le daba pujanza y fecundidad. Precisamente por esa intercesión silenciosa, María era la mediadora de todas las gracias. Si todas las cosas grandes que llegan de Dios deben de pasar por María. Dios concedió grandes raudales a través de la predicación y de esos milagros que los apóstoles realizaban. María apoyaba a la iglesia en silencio y en oración. María, lo más poderoso ante Dios, pero lo más silencioso ante el mundo. Vemos pues esa gran alma de nuestra hermosa Madre que nos invita al silencio y a la oración. Y no es un silencio de omitir palabra alguna, sino debe de ser un silencio fecundo, un silencio de oración, un silencio que siga alentándonos al diario vivir, pero sobre todo confiando plenamente en Dios. María, sin duda alguna, siempre nos llevará de la mano a Jesús. Mis queridas hermanas y hermanos, que el día de hoy María nos enseñe a guardar ese gran silencio. El día de hoy la práctica será ser como María, guardar silencio, meditar las cosas en nuestro corazón, hablar poco, pero hacer mucho. Que Dios lo siga bendiciendo abundantemente y que nuestra hermosa Madre del Silencio nos siga bendiciendo y nos cuide, nos proteja con su amoroso manto maternal. Amén.